¿Puedo comer contigo, mamá?, dijo la niña mendiga millonaria. Y su respuesta dejó a todos boquiabiertos. A veces los muertos regresan en el momento más inesperado. Esta es la historia de cómo una influyente mujer de negocios de Madrid, durante una reunión en un restaurante, vio a su hija, que durante 4 años había sido considerada muerta en un accidente aéreo. De cómo detrás de esta milagrosa resurrección se escondía una intrincada conspiración en la que participaban las personas más cercanas, y de cómo los peores enemigos suelen ocultarse bajo la máscara de amigos, mientras que una verdadera familia es capaz de superar cualquier prueba si el amor es más fuerte que el miedo. Antes de comenzar el relato, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy. Mamá, ¿puedo comer contigo? La voz infantil hizo que Isabel Montera se quedara inmóvil con la copa de vino en la mano. Se giró lentamente y vio a una niña de unos 10 años con un vestido sucio y desgastado, de pie junto a la mesa del restaurante Divirexo, uno de los más caros de Madrid. Disculpe, señora, se apresuró a decir el camarero. Ahora mismo sacaré a esta pordiosera. Espere, susurró Isabel sin apartar la vista de la niña. En la mesa estaban sentados 3 inversores asiáticos con los que discutía un acuerdo de 100 millones de euros. La reunión más importante de su carrera. Y de repente, esa niña. Mamita, sé que estás enojada conmigo, continuó la niña, pero tengo mucha hambre. La tía Elena no me da de comer desde hace 2 días. El corazón de Isabel se detuvo. El rostro, la voz, incluso la costumbre de juguetear con el borde del vestido con la mano izquierda. Todo era exactamente igual que 4 años atrás. Solo que la niña estaba más mayor, más delgada. En sus ojos había miedo. Carmen, dijo Isabel con voz debilitada. Sí, mamá, soy yo. La niña dio un paso más cerca. Huí de la tía Elena, te he buscado por toda la ciudad. Uno de los inversores frunció el ceño con disgusto. Señora Montera, quizá pueda ocuparse de esto más tarde. Tenemos asuntos importantes. Isabel no lo escuchaba. Miraba a la niña a la que había enterrado hacía 4 años. Carmen Montera, su única hija, había muerto en un accidente aéreo sobre los Pirineos junto con su padre Diego. Isabel misma reconoció los cuerpos y los enterró en el cementerio de la Almudena. No puede ser Carmen, susurró. Mi hija está muerta. No, mamá, estoy viva. Mira. La niña arremangó su vestido raído y mostró una pequeña cicatriz en el antebrazo. ¿Recuerdas que me caí de la bicicleta cuando tenía 6 años? Me llevaste al hospital, y el doctor dijo que la cicatriz quedaría para siempre. Isabel recordaba aquel día. Carmen estaba aprendiendo a montar sin ruedines. Cayó y se raspó fuerte. Solo ella y Diego sabían de ese accidente. Y además, continuó la niña, ¿recuerdas que me prometiste llevarme a ver los flamencos en Doñana? Íbamos a ir después de tu cumpleaños, pero luego ocurrió aquel vuelo. Isabel se tambaleó. Esa promesa de visitar el Parque Nacional de Doñana para ver flamencos era su secreto. Realmente había planeado ese viaje como sorpresa por su cumpleaños, pero nunca se lo contó a nadie. Ni siquiera a Diego. Dios mío, exclamó, cayendo de rodillas frente a la niña. Sí, mamita, soy yo. Isabel abrazó a su hija y sintió como el delgado cuerpecito temblaba bajo su contacto. A través de la tela del vestido se marcaban las costillas. La niña evidentemente pasaba hambre. ¿Dónde has estado? ¿Qué te pasó?, preguntaba Isabel entre lágrimas. La tía Elena me tenía en una casa en el pueblo, me decía que tú y papá habíais muerto, y que debía vivir con ella. Pero yo sabía que mentía. ¿Elena? Frunció el ceño Isabel. ¿La hermana de tu padre? Sí. Ella vino al avión antes del vuelo y dijo que tú le pediste que me llevara, mientras papá se quedaba en el avión. Señora Montera, intervino el camarero. ¿Quiere que llamemos a la policía o a los servicios sociales? No a la policía, exclamó Carmen asustada, escondiéndose detrás de su madre. La tía Elena decía que si huía y contaba la verdad,
los policías me mandarían a un orfanato y a ti te meterían en la cárcel. Isabel se levantó y tomó a su hija en brazos. La niña pesaba menos que una pluma. Caballeros, se dirigió a los inversores, lo siento, pero tendré que posponer la reunión. Tengo una situación familiar. Pero mañana volamos a Tokio. Entonces mi asistente se pondrá en contacto con ustedes para fijar una nueva cita. Los asiáticos se miraron con disgusto, pero guardaron silencio. Isabel era demasiado influyente en el mundo empresarial español como para contradecirla. Vamos a casa, cariño, dijo Isabel a su hija. ¿Tienes hambre? Mucho. Y quiero bañarme. La tía Elena no me dejaba asearme. Claro, mi amor, todo estará bien. De camino a casa Isabel llamó a su abogado, José Martín Villegas. José, necesito tu ayuda urgente. Ha pasado algo increíble. ¿Qué sucedió? Mi hija está viva. Silencio. Isabel, ¿de qué hablas? Carmen murió hace 4 años. Acaba de encontrarme en un restaurante. José, alguien planeó aquel accidente y me robó a mi hija. ¿Estás segura de que es Carmen? Absolutamente. Sabe cosas que solo ella podía saber y tiene la cicatriz de la caída de la bicicleta. De acuerdo, nos vemos en tu casa en 1 hora y ni una palabra a nadie hasta que aclaremos todo. En casa, lo primero que hizo Isabel fue alimentar a su hija y mandarla a la bañera. Mientras Carmen se lavaba, Isabel revisaba su ropa sucia. El vestido tenía manchas de sangre y en el bolsillo encontró una nota en un trozo de papel rasgado. Si te encuentran, di que huiste sola, de lo contrario mataré a tu madre. Mamá, gritó Carmen desde el baño. ¿Puedo ponerme tu viejo pijama, el de los conejitos rosas? Claro, cariño. Isabel subió al cuarto infantil, intacto desde hacía 4 años. Todo estaba en su lugar, juguetes, libros, ropa. Sacó el pijama con conejitos rosas y volvió al baño. Carmen, muéstrame dónde te golpeaba la tía Elena. ¿Cómo lo sabes? Tienes moretones en los brazos. La niña mostró manchas oscuras en la espalda, el abdomen y las piernas. Algunas eran recientes, otras antiguas ya amarillentas. Me golpeaba cuando lloraba o pedía llamarte, explicó Carmen. Decía que debía olvidar mi vida pasada y acostumbrarme a la nueva. ¿Y dónde vivían? En un pueblo, lejos de la ciudad. La casa era vieja, sin internet ni televisión, solo con radio. ¿Alguien más te veía? No, mamá. La tía Elena no me dejaba salir a la calle, decía que la gente no me entendería. ¿Y cómo escapaste? Ayer la tía Elena se fue en coche a algún sitio y olvidó cerrar la puerta. Tomé un poco de pan y caminé hasta la parada del autobús. El autobús me llevó a Madrid, y luego pregunté a la gente dónde había restaurantes caros. Sabía que tú comías en esos sitios por trabajo. Isabel abrazó a su hija, admirando su inteligencia y determinación. Tocaron el timbre, era José Martín Villegas, el abogado de la familia, que traía consigo al doctor Pablo Santos, psicólogo infantil con quien habían trabajado tras la tragedia de hace 4 años. Necesito asegurarme de que realmente es Carmen, explicó José, y comprender qué le ocurrió todos estos años. El doctor Santos preguntaba con suavidad a la niña sobre su vida antes de la desaparición. Carmen recordaba con exactitud su casa, su habitación, los nombres de sus maestros en la escuela y los apodos de los peces domésticos. ¿Y qué pasó el día en que debías volar con tu padre de vacaciones? Preguntó él. Llegamos temprano al aeropuerto. Papá registraba el equipaje y yo esperaba con mamá. Luego vino la tía Elena y dijo que mamá le había pedido que me llevara. ¿Y qué dijo tu madre? Mamá no estaba, se había alejado para hablar por teléfono. Tía Elena dijo que mamá había cambiado de opinión y quería que yo me quedara en casa, que papá volaría solo y que nosotras iríamos a ver flamencos. ¿Y le creíste? Sí, porque lo de los flamencos solo lo sabía mamá. Tía Elena dijo que era una sorpresa. José anotaba cada palabra. La versión de los hechos era radicalmente distinta a la oficial, según la cual tanto Diego como Carmen habían muerto en el accidente. Doctor,
Preguntó Isabel a Santos. ¿Qué piensa usted? Es sin duda su hija, respondió. Tiene un síndrome postraumático, pero la memoria y la personalidad están intactas. Alguien realmente la mantuvo encerrada 4 años, lo que significa que alguien preparó el accidente aéreo, añadió sombríamente José. Y ahora debemos descubrir quién y por qué. A la mañana siguiente, Isabel despertó en un sillón junto a la cama de su hija. Carmen dormía inquieta, a veces gritaba y suplicaba que no la golpearan. 4 años de infierno habían dejado huella. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era el comisario de policía Enrique Mareñá, un viejo conocido de la familia. Isabel, necesito verte urgentemente. José me contó la situación. Si tu hija realmente está viva, estamos ante el crimen del siglo. Ven. Carmen ya está despierta y puede responder preguntas. Llevaré a un investigador y a un perito criminalista. 1 hora después, la casa de Isabel se convirtió en cuartel de investigación. El comisario Mareñá, un hombre de unos 50 años con mirada penetrante, interrogaba con paciencia a Carmen sobre su vida en cautiverio. La casa era vieja y de piedra, contaba la niña. Alrededor había bosque y campo. Los vecinos más cercanos vivían lejos. ¿Recuerdas cómo llegaste allí la primera vez? La tía Elena me llevó en coche. Viajamos mucho, más de 2 horas. Luego salimos de la carretera principal hacia un camino rural. ¿Qué recuerdas del camino? Pasamos junto a una gran fábrica con chimeneas y luego junto a un viejo castillo en una colina. El investigador anotaba todos los detalles. Por la descripción, el lugar parecía ser en las cercanías de Toledo. ¿Y qué te decía la tía Elena? Que mamá y papá habían muerto en el avión, que yo debía vivir con ella y olvidar el pasado. Si lloraba o recordaba, me castigaría. ¿Cómo te castigaba? Me pegaba con un cinturón o me encerraba en un sótano oscuro sin comida. El perito fotografió todas las lesiones en el cuerpo de la niña. El panorama era espantoso, múltiples huellas de golpes de diferentes épocas. ¿Y alguien más iba a la casa? Continuó el comisario. Sí, un hombre venía cada pocos meses, traía dinero a la tía Elena. ¿Cómo era? Alto, calvo, con barba. Vestía caro y hablaba por teléfono en inglés. ¿Escuchaste su nombre? La tía Elena lo llamaba don Alejandro. Isabel se quedó helada. Alejandro Vega, su socio de negocios y una de las pocas personas a quienes consideraba amigo. Se conocían hacía más de 15 años, habían desarrollado juntos la empresa, habían compartido la tragedia de la pérdida familiar. Isabel, ¿conoces a alguien llamado Alejandro? Preguntó el comisario. Sí, respondió con voz debilitada. Alejandro Vega, mi socio, pero eso es imposible. ¿Por qué imposible? Es mi amigo, me apoyó después de la tragedia, me ayudó a superar el dolor. Pero coincide con la descripción, alto, calvo, con barba. Sí, pero mamá, intervino Carmen. ¿Puedo ver una foto suya? Así diré con certeza si es él o no. Isabel sacó su teléfono y le mostró a su hija una foto de la última reunión de la empresa. En la imagen, ella y Alejandro brindaban por el éxito de un proyecto común. Es él, reconoció enseguida la niña. El mismo hombre que le daba dinero a la tía Elena. El mundo de Isabel se derrumbó. La persona en la que confiaba como en sí misma resultaba ser el organizador del secuestro de su hija. Debemos encontrar a Elena Montera, dijo el comisario. Ella es la testigo clave. Su apellido no es Montera, corrigió Isabel. Tras el divorcio recuperó su apellido de soltera, Navarra. Elena Navarra. Bien. ¿Dónde podría estar ahora? No lo sé. Después de la muerte de Diego casi no tuvimos contacto. El investigador ya revisaba las bases de datos. Elena Navarra, 42 años. Sin empleo oficial, pero posee una pequeña casa en el pueblo de Orgaz, cerca de Toledo. A 2 horas de Madrid, informó el comisario. Coincide con la descripción de Carmen. ¿Y qué hay del accidente aéreo? Preguntó Isabel.
¿Cómo pudieron confundir los cuerpos? Ahora lo verificaremos. El comisario llamó al archivo. Sí, buenos días. Necesito el expediente del accidente aéreo ocurrido hace 4 años sobre los Pirineos. Sí, vuelo 738, Madrid-Barcelona. Isabel esperaba con los puños apretados. Bien, continuó el comisario. Entre los fallecidos figuran Diego Montero y Carmen Montero. Los cuerpos fueron identificados por documentos y análisis de ADN. Un momento. ¿Quién realizó la prueba de ADN? Hubo una pausa. El laboratorio GenLab. El experto Manuel Artega. Entendido, gracias. Colgó y miró a Isabel. El análisis de ADN lo realizó Manuel Artega de GenLab. Debemos hablar con él. ¿Y qué hay del cuerpo de Diego? Preguntó Isabel con el corazón encogido. Si el cuerpo de Carmen parecía ajeno, tal vez también tu marido esté vivo, concluyó el comisario. Pero eso aún debemos comprobarlo. 2 horas más tarde, el grupo operativo llegó a Orgaz. La casa de Elena Navarra estaba vacía. La mujer había desaparecido, dejando rastros de una huida apresurada. Aquí vivió alguien hasta hace poco, informó el perito criminalista inspeccionando el lugar. En la habitación infantil había huellas de la estancia de una niña, ropa, juguetes. Y en el sótano, una celda habilitada para encierro. Allí realmente había una jaula con barrotes, un colchón sucio y un cubo en lugar de baño. Aquí me encerraban cuando no obedecía, dijo Carmen en voz baja. Isabel la había llevado para identificar el sitio. En una mesa encontraron documentos y transferencias bancarias de una compañía offshore llamada Pineos Investments, por un total de 200.000 euros en 4 años. El dinero llegaba con regularidad, cada 3 meses. Hay que averiguar quién está detrás de esta empresa, dijo el investigador. Ya lo compruebo, respondió el experto en delitos económicos. Pineos Investments está registrada en Panamá, pero el beneficiario real se oculta tras una red de empresas pantalla. Y el banco es un suizo, pero sin una petición internacional no darán información. Mientras tanto, en Madrid, otro grupo interrogaba a Manuel Artega de GenLab. Recuerdo este caso, dijo nervioso el experto. Fue una pericia complicada, los cuerpos estaban muy dañados en la catástrofe. ¿Y cómo establecieron la identidad de la niña con el ADN de los padres, es decir, de la madre? Comparamos el material genético. ¿Y la muestra de ADN de la madre de dónde la obtuvieron? ¿Del historial médico? No, creo que la trajo un conocido de la familia. ¿Qué conocido? No lo recuerdo bien, parecía un socio de negocios. ¿Recuerda el apellido? Algo como Vega o Velázquez. El rompecabezas empezaba a encajar. Alejandro Vega había organizado la sustitución de las muestras de ADN para que un cuerpo ajeno pasara por el de Carmen. Pero la gran pregunta seguía siendo: ¿para qué lo hizo? En la oficina de Alejandro Vega reinaba la rutina habitual cuando la secretaria anunció la llegada de Isabel Montero. «Isabel», exclamó él, levantándose de la mesa con alegría. «¡Qué sorpresa tan grata! ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la reunión de ayer con los japoneses?» Isabel lo miraba fijamente. Era tal como Carmen lo había descrito: alto, calvo, con barba bien recortada. «La reunión no tuvo lugar», respondió ella secamente. «Surgieron asuntos familiares». «¿Algo grave? ¿Puedo ayudar en algo? Puedes devolverme a mi hija». Alejandro se quedó inmóvil, pero enseguida recuperó la compostura. «¿De qué hablas? Carmen murió hace 4 años». «Basta», lo interrumpió Isabel. «Me encontró ayer en un restaurante. Me contó del tío Alejandro, el que daba dinero a tía Elena». El rostro de Alejandro se transformaba lentamente. La máscara de amabilidad caía, dejando ver una fría furia. «Vaya», dijo sentándose. «No pensé que esa mocosa pudiera escapar». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Isabel. «¿Por qué robaste a mi hija?». «¿Robar?», se burló él. «La salvé de una muerte segura».
En ese avión había una bomba. ¿Qué bomba? La que yo mismo coloqué. En un principio el plan era eliminar a toda tu familia, pero luego decidí, ¿para qué acabar con la niña? Que viviera. Isabel sintió náuseas. Tú mataste a mi marido. Diego era un obstáculo. Mientras él viviera, nunca me verías como hombre. ¿Qué, Isabel? Estoy enamorado de ti desde hace 10 años, pero solo me considerabas un socio. Y sin embargo, estamos hechos el uno para el otro, inteligentes, ambiciosos, exitosos. ¿Estás loco? No. He sido paciente. El plan era sencillo: eliminar a tu familia, darte tiempo para llorar y luego conquistar tu corazón poco a poco, mientras tomaba el control de tu empresa. ¿Y Carmen? Carmen era un seguro. Si alguna vez descubrías la verdad o rechazabas mis sentimientos, podría devolverte a tu hija y convertirme en héroe salvador. Pero la tuviste cautiva 4 años. La golpeaban, la mataban de hambre. Eso fue exceso de Elena. Yo pedí que cuidaran bien a la niña. En ese momento irrumpieron los policías encabezados por el comisario Mareñá. Alejandro Vega queda arrestado por organización de atentado, secuestro de menor y fraude. No podrán probar nada, dijo fríamente Alejandro, tendiendo las manos para las esposas. Encontraré un buen abogado. Ya lo veremos, respondió el comisario. Mientras tanto, el equipo de investigación analizaba los documentos bancarios. Se comprobó que Pineos Investments había sido creada con dinero de Alejandro, a través de una red de empresas ficticias. Pero lo más importante aún estaba por descubrirse. Durante el registro de la oficina hallaron una carpeta con documentos de una clínica privada en Andorra, Monte Crista. Contenía historiales de un paciente bajo el nombre de Juan Pascual, hombre de 38 años con amnesia y un grave trastorno mental. Miren esto, dijo la investigadora a Isabel, mostrándole una foto del paciente. En la imagen aparecía un hombre delgado, barbudo, con la mirada vacía, pero con facciones familiares. Diego, susurró Isabel. Es muy parecido. Debemos ir de inmediato a Andorra y comprobarlo. Al día siguiente Isabel y el comisario Mareñá volaron a Andorra. La clínica privada Montecrista estaba situada en unas montañas pintorescas, pero tras la hermosa fachada se ocultaban oscuros secretos. Juan Pascual ingresó aquí hace 4 años, explicaba el director, el doctor Ramírez. Grave traumatismo craneal, pérdida parcial de memoria, psicosis aguda de culpa. ¿Quién lo trajo? Un empresario español que se presentó como amigo de la familia. Dijo que el paciente era culpable de la muerte de su esposa y de su hija, y que la familia quería que recibiera tratamiento en una institución cerrada. ¿Y no verificaron su identidad? El señor Vega presentó toda la documentación necesaria, además, pagaba generosamente el tratamiento. Se pudo ver al paciente. Era Diego, sentado en una habitación blanca, mirando por la ventana. 4 años de medicación y presión psicológica habían convertido a un arquitecto exitoso en un hombre roto. Diego, susurró Isabel. Él giró la cabeza y la miró con ojos vacíos. ¿Quién es usted? Soy tu esposa, Isabel. No tengo esposa. Yo maté a mi mujer y a mi hija. No, querido, dijo el doctor. No mataste a nadie. Nuestra hija está viva. Te espera en casa. No puede ser. Carmen está muerta. Lo recuerdo. ¿Qué recuerdas? El avión, la explosión, la sangre. Fue culpa mía. El doctor Ramírez explicó a Isabel la situación. Durante 4 años lo hemos tratado de un agudo sentimiento de culpa, convenciéndolo de que reconocer su responsabilidad era el único camino hacia la curación. O sea, que le lavaban el cerebro. Aplicábamos la terapia estándar para pacientes con tales trastornos. ¿Sobre qué base? Sobre la información del señor Vega. Él visitaba regularmente al paciente y contaba detalles de la tragedia. Isabel comprendió. Alejandro se había encargado de mantener en Diego la culpa para quebrar su mente y hacerlo un testigo inofensivo. Se sentó junto a su marido y le tomó la mano. Escúchame bien,
Carmen está viva. Ayer comía helado y preguntaba cuándo vendría papá a casa. Eso es imposible. Es posible. Te engañaron durante 4 años. En los ojos de Diego apareció un destello. ¿Y si es verdad? Es la verdad. ¿Quieres ver a tu hija? Sí, pero tengo miedo. ¿Y si vuelvo a hacer algo malo? Nunca has hecho nada malo. El procedimiento de alta llevó varios días, documentos, pruebas adicionales, conclusión sobre su capacidad legal. Cuando finalmente llegaron a Madrid, Carmen los esperaba en la ventana. «Papá», gritó corriendo hacia él. Diego cayó de rodillas y abrazó a su hija, llorando de felicidad y alivio. 4 años de pesadilla habían terminado. La familia estaba reunida otra vez. El juicio contra Alejandro Vega comenzó medio año después. La investigación reunió pruebas irrefutables de su culpabilidad. «Señor Vega, ¿se declara culpable?», preguntó el fiscal. «No me declaro culpable. Todo lo hice por amor a Isabel». ¿Por amor mató a su marido y secuestró a su hija? Diego no era digno de una mujer como ella. El testimonio principal fue el de Carmen. La tía Elena dijo que mamá había cambiado de idea y quería que yo fuera con ella a los flamencos. El tío Alejandro venía y pedía que trabajaran conmigo más intensamente. ¿Qué significaba ese trabajo? Me pegaban y me encerraban en el sótano. Me obligaban a olvidar a mis padres. Diego contó sobre los 4 años en la clínica. Alejandro me traía constantemente pruebas de mi culpa. Bajo los efectos de los fármacos llegué a creer que había matado a mi familia. Los expertos confirmaron que los explosivos solo podían haber sido fabricados por un profesional con formación en ingeniería. La prueba de ADN fue falsificada. Durante 4 años se gastaron 500.000 euros en el crimen. En su última palabra Alejandro no mostró arrepentimiento. Lamento no haber llevado el plan hasta el final. Isabel me pertenecía por derecho. Sentencia: cadena perpetua para Alejandro, 20 años para Elena, 10 y 5 años para los demás cómplices. La justicia ha prevalecido, dijo Isabel a los periodistas, pero los años perdidos no se pueden devolver. 1 año después del juicio la familia se recuperaba. Diego seguía rehabilitación, Carmen aprendía de nuevo a relacionarse con sus compañeros. «¿Cómo va la escuela?», preguntaba Isabel. María me propuso ser amigas, y los mayores se burlaban porque soy la niña de los periódicos, pero no me importa. Tengo a mis padres. Diego volvió a la arquitectura. Isabel dedicaba más tiempo a la familia. Crearon el Fondo Flamencos Libres para ayudar a niños secuestrados. «¿Por qué ese nombre?», preguntaron los periodistas. «Íbamos a ir a ver a los flamencos, pero pasé 4 años en una jaula», respondió Carmen. «Quiero que otros niños sean libres». En 1 año el fondo encontró a 18 niños desaparecidos. Para el 12º cumpleaños de Carmen organizaron una gran fiesta. En su brindis ella dijo: «La familia no es solo la sangre, es una elección. Cada día mis padres eligen amarme, y yo los elijo a ellos. Y yo elijo ayudar a otros niños a encontrar familia». Por la noche se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «¿Quieren que vayamos por fin a ver a los flamencos?», propuso Isabel. «Sí. Pero todos juntos. Siempre juntos. No nos separaremos más. Y si algún día me caso, mi marido será parte de la familia», rió Carmen. «Y si tenemos hijos, iremos a ver a los flamencos en gran compañía». «Basta ya», la interrumpió Diego sonriendo. «Alegrémonos de que estamos aquí juntos». La historia de la familia Montero se convirtió en una leyenda de Madrid, símbolo de que el amor es más fuerte que el dolor. Y cada año, en el cumpleaños de Carmen, iban a Doñana a ver a los flamencos, aves que siempre encuentran el camino de regreso a casa.